Pasamos a la conferencia final. La va a impartir don Arkel Benítez Mendizábal. Es guatemalteco, fue elegido en la 19 Asamblea Plenaria de la organización de la CONGIP, su secretario general. Esta tuvo lugar en el mes de mayo del año pasado y tomó posesión el 1 de julio. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una amplia experiencia y formación. Es experto en Derecho Penal y Derecho Procesal. Desde el año 2012 y hasta su elección al frente de la CONGIP, fue viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación en Guatemala y anteriormente también desempeñó el cargo de viceministro de Apoyo al Sector Justicia del Ministerio de Gobernación, así como ha sido asesor jurídico del Procurador General de Guatemala en distintas áreas. Sin más, tiene la palabra don Arkel. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho este espacio de cierre de estas jornadas sobre seguridad en las inversiones en Iberoamérica. Agradecer, por supuesto, al querido amigo presidente del Consejo General de Notariado de España, José Manuel García Collantes, y por supuesto también a nuestro viajero por América Latina, Alfonso Caballé, por coorganizar juntamente con CEGIB y nosotros estas segundas jornadas. Para nosotros es muy importante. Yo desde que tomé posesión ya vamos a hacer casi ya un año. Bueno, la elección fue en mayo. Pero bueno, ya casi un año de haber tomado posesión, yo me quise arriesgar un poco a introducir el concepto de la seguridad jurídica dentro del campo de la CONGIP. Arriesgar quizá un poco, tampoco es que sea tan riesgoso, pero a veces estamos muy acostumbrados y los abogados somos demasiado conservadores y la visión tradicional de trabajo que tenía la CONGIP estaba enfocada específicamente a la capacitación, a la sensibilización, a la formación y todo lo que termina en ción de fiscales, jueces, defensores públicos y demás. Una cooperación demasiado tradicional, pero demasiado reduccionista. ¿Es importante fortalecer el Estado de Derecho? Claro que lo es. ¿Es importante tener jueces a la altura de las circunstancias? Claro que lo es. Pero también para mí es muy importante, viniendo de la región de la que yo vengo, que es Guatemala, de la región centroamericana, también es muy importante el que los abogados o los juristas hagamos el esfuerzo de entender que las togas son importantes, que los tribunales son importantes, pero que también es importante el ciudadano que está esperando que algún día logremos entender que la compatibilización de la agenda del desarrollo social con la de seguridad y justicia es importante y que eso se llama prosperidad. Y que la prosperidad es poner al centro de las políticas públicas al ciudadano, pero ponerlo en serio, no por poesía jurídica. Entonces, desde el primer momento que yo vine aquí a la CONGIP, me planteé esa importancia de compatibilizar esas dos agendas. Y en ese sentido no podía dejar de lado a los notarios. Ya los notarios tenían intenciones bastante claras, ya habían celebrado estas jornadas y querían ir por más en el sentido de poder incorporarse a una agenda iberoamericana de manera más inclusiva, digamos, desde la lógica de las diversas instancias que hay en Iberoamérica. Ayer lo explicaba bastante bien y con mucha claridad el secretario de Estado, don Jesús Gracia Aldaz. El espacio jurídico iberoamericano existe, tenemos algo muy valioso. Yo quizá voy a hacer el pelo en la sopa. Es cierto, Su Majestad el Rey de España, a quien yo admiro, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el idioma español es un activo, pero fíjense que en mi país, en donde yo vengo, hay 23 idiomas mayas. Y entonces es sumamente importante que entendamos que la posibilidad de resolver de manera anticipada los conflictos radica en una necesaria e impostergable reforma constitucional en donde los notarios puedan también hablar los idiomas de mi país en esa diversidad lingüística y que
pues Alfonso, si me quiere vender su casa en idioma cachiquel o quiché, pues podamos ir con un notario y que en ese idioma se pueda faccionar la escritura pública de compraventa sin ningún problema. Aún y con esas circunstancias tan particulares que tiene cada país, creo y sigo pensando que ese 9.2 millones de personas que hablamos idioma español a nivel mundial, creo que tenemos una región fértil en Iberoamérica para poder tratar también de armonizar procesos, legislación, tratar de que nuestra jurisprudencia vaya dejando una estela de una lógica de integración. Y en ese esfuerzo, pues evidentemente los notarios tienen un rol trascendental cada vez más. Yo espero que no se molesten, no se enojen los notarios conmigo, pero me gusta hacer un poco la analogía entre el policía y el notario. Y quizá yo, por venir del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Interior, que tuvimos a nuestro cargo 35,000 policías, no veo tan mal a los policías como están tan estigmatizados en nuestra región. Pero me parece que mientras el policía está resguardando las libertades públicas y protegiendo la vida y la integridad de las personas, el notario está protegiendo también la identidad jurídica de las personas, que es sumamente importante para el desarrollo personal y el crecimiento de las personas en la sociedad. Por esa razón, hemos visto aquí diversas exposiciones de cómo el notariado español, por ejemplo, que va encabezando, va como punto de lanza a nivel mundial, ha logrado avanzar en herramientas tan importantes como la prevención, por ejemplo, del blanqueo de capitales, como bien nos lo explicaron acá. Y cada vez vamos a ver más al notario generando mecanismos de prevención y de contención. Estamos estrenando un centro iberoamericano de arbitraje que me parece también interesante, porque algo que tenemos también en nuestra región es que estamos sobresaturando a los tribunales de justicia con unos niveles de litigiosidad totalmente absurdos, y ahí es donde también entra, por un lado, el arbitraje y también los notarios, que pudieran llevar más asuntos en la jurisdicción voluntaria que permitan realmente darle respuestas al ciudadano y no tener que llevar todo ese viacrucis a los órganos de justicia. Se ha hablado aquí también en estas jornadas, estoy tratando como de recapitular un poco lo que se ha dicho. Se ha hablado del famoso índice de seguridad jurídica, es un tema importante. Uno de los comentaristas que estaba aquí hace un momento, que me gustó el glamour políticamente incorrecto que tuvo para explicar las cosas. A ver, nosotros deberíamos de poder estar en capacidad a estas alturas en Iberoamérica de poder desarrollar nuestro propio sistema de indicadores de seguridad jurídica para saber qué es lo que queremos y cómo nos tenemos que medir. Y no que vengan unos señores con un whisky escocés en Davos, Suiza, a decir cómo tiene que bailar la comunidad iberoamericana. Hace unos años, en el 78, se tomaron otro whisky en Escocia y hablaron acerca de la violencia epidémica de los países que están por encima de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, pero lo que pasa es que eso no le hace justicia a los países centroamericanos, que estamos en la zona de tránsito de dos mundos, de producción y de consumo de drogas, donde ponemos nosotros los muertos, siempre lo digo, y otros ponen las narices. Esas tasas no son justas para medir si somos violentos epidemiológicamente hablando. Yo creo que ya estamos en un momento para poder nosotros desarrollar nuestras propias tasas de medición. Por esa razón, yo traté de buscar el mecanismo que nos permitiera, sin hacerle ruidos a nadie, poder tratar de generar o impulsar una armonización en la región, y tuvimos la presencia de los notarios recientemente en un foro en Antigua Guatemala, en donde pudimos reunirnos 10 países con una dimensión geográfica mesoamericana, desde México a Colombia, Cuba, República Dominicana, los centroamericanos y el apoyo de España. Y ahí lo que hicimos fue tratar de buscar si realmente la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, aprobada por los jefes de Estado en septiembre del año pasado en Naciones Unidas, podía generar esas condiciones que nos permitieran a nosotros hablar de una región específica que pueda ser medida en términos de su propia problemática y sus propias soluciones. Y encontramos ahí el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que se refiere
a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. A partir de este objetivo 16, invitamos nosotros a los fiscales generales, a los presidentes de las cortes, a los notarios, ministros de justicia, defensores públicos e incluso parlamentarios. E hicimos un primer ensayo, imagínense, reunir a todos esos egos y todas esas diferencias. Y bueno, yo tenía un poco la preocupación que pudiera ser ensayo y error, pero al final resultó ensayo y acierto. ¿Por qué? Porque entendimos que dándole lugar a cada quien podríamos generar sinergias y podríamos generar consensos. Nos guste o no, las herramientas que nosotros llevamos a nuestras notarías, a nuestros despachos, son herramientas diseñadas bajo el amparo de los arquitectos de la ley. Nos guste o no, los arquitectos de la ley no suelen ser juristas. Son diputados, son parlamentarios, los que finalmente en un café deciden qué es lo que le conviene al país o en otro tipo de escenarios lo deciden. Y entonces ahí hicimos este ejercicio para reunirlos a todos y para mí fue muy enriquecedor poder contar con la presencia del notariado español y que el notariado pudiera invitar a otras personalidades reconocidas y autoridades regionales como Denis, que estuvo también apoyándonos, vicepresidente de la Unión del Notariado Latinoamericano para América, ¿no? Para esa región. Y ahí encontramos que los notarios tenían mucho que decir respecto al objetivo 16 de las Naciones Unidas y es un tema que a nosotros nos interesa. ¿Por qué estamos enfocados en CONGIB en la Agenda 2030? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio aportaron una primera buena intención, una carta de buenas intenciones para avanzar hacia el desarrollo, pero tuvieron algunas falencias. Y una de las falencias es que no lograron tener una medición específica y mucho menos un examen al tiempo para ver si se iban a cumplir tales objetivos. Lo que a mí me gusta de esta nueva agenda es, y precisamente estuvimos en México hace unos días, discutiendo precisamente los 230 indicadores que van a servir para medir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que la región ahora va a ser sometida a examen, se supone que van a ser exámenes voluntarios, pero va a haber oportunidad a partir de los indicadores de poder hacer una medición del cumplimiento de tales objetivos. En ese sentido, cuando uno empieza a analizar las metas que fueron diseñadas por Naciones Unidas, encuentra algunos espacios de oportunidad interesantes. Por ejemplo, en la meta número 1, que se refiere a reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, los notarios se pronunciaron en este sentido y explicaron que era importante para cumplir este objetivo establecer notariados eficaces que contribuyan a crear un clima de seguridad, paz en las familias, en los pueblos, de manera que contribuyan a reducirse las tasas de violencia y los delitos patrimoniales. Exige acometer reformas que se inspiren en los principios de la Unión Internacional del Notariado. Esto fue lo que explicaron los notarios y que fue el aporte que dieron para esta meta, que para nosotros nos parece sumamente importante. Es interesante el tema de los delitos patrimoniales porque precisamente es algo muy recurrente en la región de Iberoamérica, es un tema necesario que hay que abordar desde una lógica también de seguridad jurídica. Esa misma meta que habla de reducir la violencia y las tasas, plantea la necesidad de que nosotros podamos fijar nuestras propias tasas iberoamericanas. Yo le he denominado a esto tasas con denominador diferenciado, según densidad poblacional, extensión territorial, un censo actualizado y variables exógenas para el cálculo de indicadores cualitativos y cuantitativos, número de policías, número de fiscales, número de notarios, esto fue una incorporación de los notarios, número de jueces, número de homicidios, número de delitos patrimoniales, número de agresiones sexuales, número de casos de maltrato infantil, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante el número de homicidios? Bueno, la verdad es que es muy importante porque, como ayer lo hablaban los representantes de las grandes multinacionales que estuvieron acá,
dentro de las cosas importantes que determina un inversor para ir a invertir a un país es primero establecer la tasa de retorno que va a tener del capital que va a invertir, y hay un tema muy importante, es que no le maten a sus altos ejecutivos, y lamentablemente el estigma que tiene nuestra región es sumamente complicado. Hace unos 2 años y medio quizá, yo todavía no había venido acá, y a mi predecesor lo invitaron o lo citaron a una comparecencia. Lástima que no está aquí Gonzalo Robles, que ahora es el que va a dirigir la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, pero fíjense que lo citaron para decir, los diputados de las diversas bancadas de aquí del Senado, que países como Guatemala, el mío, que es muy famoso, es recurrente, les gusta mencionar mucho a mi país, tenía el 99% impunidad. Y yo, al investigar el diario de sesiones de esa jornada, no encuentro cuál es el indicador, cuál es la ficha, cuál es la documentación o el instrumento de medición que tuvieron los honorables y distinguidísimos diputados o senadores españoles para decir que en Guatemala hay un 99% impunidad. A mí me parece una contradicción. O sea, no puede ser que un guatemalteco venga a dirigir un organismo internacional en un país que hay 99% impunidad. Es decir, prácticamente tendríamos casi que reconocer que no hay notarios en Guatemala, y hasta donde yo sé, el Consejo Notariado ha tenido aquí incluso hasta una becaria guatemalteca. Por eso necesitamos medirnos, necesitamos medición, y además también necesitamos un poco más de sinceridad y honestidad de los políticos, sea de donde sea. Eso es sumamente importante, poder definir ese marco referencial, ese sistema que nos permita tener una medición de la justicia. Hay que entender también que esta metodología de medir la justicia es sumamente difícil. Es difícil a partir no solo de que la calidad en la justicia es compleja, es decir, cómo poder medir en determinado momento el nivel de certeza de un juzgador frente a los hechos, el nivel de probabilidad, en qué porcentaje lo tiene cuando está en una etapa intermedia para poder juzgar un caso concreto, cómo poder definir realmente si los jueces pueden o no someterse a un examen en la manera de motivar las sentencias judiciales, por ejemplo. Son temas bastante complicados y difíciles, y frente a eso pues tenemos que desarrollar las medidas que sean necesarias para poder encontrar esos mecanismos de medición. En la meta número 3 del objetivo 16 de Naciones Unidas encontramos el promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Aquí hablamos de la posibilidad de reducir la mora a un sistema jurídico consciente de la necesidad permanente de depurar la litigiosidad y reducir la victimización secundaria. Aquí los notarios de Mesoamérica se pronunciaron indicando que hay que involucrar a todos los operadores de la cadena de justicia en este cometido, mejorar el sistema de seguridad jurídica preventiva con el corolario de descongestionar los juzgados al evitar litigios y, llegado el caso, facilitar la prueba y ayudar a la solución previsible de los mismos. Exigirá de notariados bien regulados. También el notariado debe contribuir a facilitar el acceso a la justicia y la descongestión de la misma mediante la asunción de competencias en materias no contenciosas. Para el 2030, la ONU prevé que podamos reducir de manera significativa las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Los notarios han manifestado a este respecto que tanto ellos como otros sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales con sistemas modernos y automatizados para garantizar la legalidad y transparencia de los actos privados de los ciudadanos y el tráfico comercial con respecto a la seguridad jurídica es una tarea que ellos tienen que emprender, y también manifestaron que a los notarios les corresponde o podrían abonar a la detección y reporte de operaciones sospechosas, control de legalidad y aplicación de nuevas tecnologías a los actos jurídicos privados. Esto es muy interesante porque aquí también se ha hablado en esta mesa de la importancia que tiene
la presencia del notario para la celebración de los actos y los negocios jurídicos. No podríamos, vía la jurimetría y otros inventos de inteligencia artificial, sustituir al notario en una fase tan importante como lo es el analizar la capacidad de juicio de una persona, el analizar la identidad, más allá de los aspectos puramente biométricos que se puedan incorporar a la justicia. El papel del notario sigue siendo un papel relevante y para los objetivos de desarrollo sostenible va a ser crucial su participación. Importante, la meta número 6 de Naciones Unidas habla de crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Los notarios han considerado que la función notarial debe ser ejercida por personas que cumplan con requisitos de idoneidad y contrastados. No sé si aquí se ha tocado el tema del defecto que se le achaca a algunos sistemas notariales, como por ejemplo el de mi país, en donde pues cuando uno termina sus estudios y se somete a los exámenes técnico-profesionales, se le concede los 2 títulos. Bueno, realmente somos 3. Pareciera la competencia del Real Madrid y el Barcelona, a ver quién gana más títulos. Nosotros tenemos 3 títulos: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Esta dualidad yo la reconozco, lamentablemente algunos colegas todavía no la reconocen así, que incluso ha generado asesinatos y homicidios y temas muy complicados en nuestra región, porque esa doble calidad genera una vulnerabilidad para el profesional, porque muchas veces la tentación de poder contribuir en el alzamiento de los bienes de una persona que se está defendiendo en un juicio, pues puede llevar a una situación bastante compleja para la vida y la integridad en este caso del notario o del abogado. Promover una justicia basada en prueba científica para el esclarecimiento efectivo de los hechos y acoger las pretensiones de los litigantes con tal certeza jurídica que contribuya a reducir la insatisfacción particular y social. Los notarios han considerado que es necesaria una regulación adecuada que garantice la calidad y el tráfico documental de seguridad y facilite la prueba, para lo que el documento notarial debe de tener efectos sustantivos, ejecutivos y probatorios, estar bajo la salvaguarda de los tribunales, ha de gozar de presunción de legalidad y exactitud de su contenido y no pueden ser contradichos sino por la vía judicial. El soporte en el que se redacta el documento ha de dar seguridad y por ello recomienda el uso del papel de seguridad especial en los documentos electrónicos, la utilización de máximas garantías. Este tema es sumamente importante. En este punto y en este nivel que nos encontramos en Iberoamérica, en donde hay muchos aspectos dudosos, donde hay problemas de estabilidad política en determinados escenarios, es importante que aquellas personas que son las que resguardan los elementos probatorios puedan seguir gozando de toda confianza y de toda confiabilidad, y por supuesto ahí el notariado debe ejercer siempre una función garantista. El objetivo número 16, la meta número 10, habla de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Aquí los notarios han sido enfáticos en la necesidad de brindar certeza en las relaciones jurídicas de conformidad con las normas y las leyes internacionales. Yo quisiera aquí agregar la importancia que a la COMGIB le merece el proyecto de Iberfides, este proyecto que se está planteando desde el notariado, y decir que en el caso de la COMGIB, la Secretaría General está dispuesta a poder impulsar todo este proceso que permita realmente darle mucha más agilidad, mucha más certeza jurídica al tránsito internacional de los diversos temas que los ciudadanos llevan a las notarías, y evidentemente proyectos como este van a darle a la región pues muchísima más garantías, muchísima más seguridad jurídica, y por supuesto COMGIB ha visto con muy buenos ojos este proyecto y lo queremos impulsar también de la mano de los notarios. La meta número 11, que es uno de los temas en donde también los notarios se pronunciaron sobre estos objetivos, habla del fortalecimiento institucional del notariado en Mesoamérica, lo que exige la fijación de incompatibilidades entre el ejercicio de la abogacía y el notariado, a la cual ya me referí antes,
el control de acceso, fijación de un número adecuado de notarios y el control deontológico y disciplinario por parte del Estado. Esto responde a la meta de fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso a través de la cooperación internacional, para crear capacidades a todos los niveles, en particular en países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Alrededor de estas 12 metas globales, nosotros tenemos ya un análisis de 49 metas regionales, y en esas 49 metas regionales, evidentemente, la figura del notario va a ser clave para brindar mayor seguridad jurídica, mayor certeza. Creemos nosotros que desde el punto de vista del trabajo que puede hacer la Conferencia de Ministros de Justicia, el papel de los notarios va a ser relevante en los próximos años. Hemos invitado ya al notariado a participar más activamente del sector justicia a nivel iberoamericano y que sean parte mucho más activa de la relación que estamos tratando de entablar con todos los demás actores que hay en el espacio iberoamericano. Creo que este primer ejercicio que tuvimos en Mesoamérica es un primer ejercicio que nos dejó grandes lecciones, grandes oportunidades. Ahora queremos llevarlo a Sudamérica también, no obstante que tuvimos un país suramericano ahí, que fue el caso de Colombia, pero me parece que en el sur también hay muchos temas que discutir, y evidentemente todo esto va a venir a generar un escenario importante para el desarrollo en la región. Yo no dejaría de lado, ya para cerrar y terminar, el que consideremos también importante el papel de la juventud en este tema. Por esa razón, el día de ayer yo le pedí a Max Trejo, que es el secretario de la OIJ, de la Organización Iberoamericana de Juventud, que estuviera, porque miren, el capital social humano que requieren los inversionistas, en la mayoría de casos son jóvenes. La OIJ recientemente, apenas hace 10 años, en tiempos internacionales eso es casi nada, formuló, lanzó, propuso, ya algunos países ratificaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Es un instrumento que ni siquiera lo tiene la Unión Europea. Lo tienen en África, una Carta de Derechos de los Jóvenes, y nosotros en Iberoamérica tenemos ese instrumento que es una convención, es un tratado internacional que genera una tipología de derechos muy importantes. Este tema es clave, En algunos países en donde la transición demográfica no se ha hecho, como en el caso de la Unión Europea, donde hay muchas personas adultas mayores, y les quiero poner el caso, por ejemplo, de mi país. El 70% de la población económicamente activa se encuentra entre un rango de los 16 a los 30 años de edad, el 70% de la población económicamente activa. Eso lo que significa es que el motor de cualquier inversionista que quiera llegar a invertir a mi país y al resto de países centroamericanos y Suramérica va a ir a caer a manos de la juventud. Por eso es que es tan importante que no dejemos de ver a los jóvenes y que no dejemos de ver a los jóvenes como los actores claves del desarrollo en nuestras regiones. Y los jóvenes van a tener derechos, no solo desde la lógica de lo que puede implicar la población en términos de la fuerza laboral, sino que también en aspectos como el emprendedurismo y la innovación. El poder desarrollar y poder dejar las garantías de la sostenibilidad del desarrollo de las inversiones pasa por la juventud en América Latina. Quien quiera invertir en América Latina tiene que entender que hay un espacio fértil, pero que también tenemos que abonar nosotros para generar unas condiciones adecuadas. Y ya no solo me quiero referir a la parte de las inversiones en América Latina que tienen que ver con la juventud. Me quiero referir a algo que cada vez más está generando algún tipo de situaciones complicadas, como es la inversión en aquellos aspectos que tienen que ver con recursos naturales. Y si queremos profundizar un poco más, la problemática que hay en los pueblos originarios y pueblos indígenas de haber expropiado de alguna manera algunas
algunos elementos propios de esas regiones se constituyen patrimonio cultural y se han expropiado y explotado por grandes empresas sin ningún tipo de contraprestación. Hay que ser balanceados, hay que entender que la seguridad jurídica no solo opera del lado del inversionista, también hay que generar seguridad jurídica para las personas, no contaminación, ser amigables con el ambiente, con el patrimonio cultural y por supuesto no dejar unas regalías de miseria de 1.5% o de 1%. No queremos eso en América Latina. Y por esa razón es que también tenemos que ser bastante críticos con el tipo de inversiones que se quieren. Entender que la inversión no debe de dar por saldado el hecho de que son buenas inversiones porque a la par de ello llevan a un gerente de responsabilidad social empresarial. Eso es adorno, es ornamental. La responsabilidad social empresarial es importante, pero no puede bajo ningún tipo de circunstancia venir a suplir las obligaciones que tiene la inversión con el entorno y con las personas a donde está impactando. Esos son temas que nosotros tenemos que definir, son aspectos que tienen que estar dentro de un marco de indicadores de seguridad jurídica y aquí la invitación es a que juntos podamos ir definiendo estos temas. Hemos invitado ya a los notarios, a los abogados, a diversos grupos para que empecemos a generar información cualitativa que nos permita desarrollar precisamente ese sistema de indicadores para poder, pues obviamente, sentar las bases, unas bases más claras para que podamos aportar elementos de seguridad jurídica a las inversiones. Yo con esto terminaría y pues quisiera agradecerles por este enorme esfuerzo que ha significado para los notarios el hacer nuevamente estas jornadas, el organizarlas, el coordinarlas, agradecer a Rebeca Greenspan, al equipo de la Secretaría General Iberoamericana por proporcionar también este espacio, que es un espacio de todos nosotros, para que podamos seguir discutiendo estos temas a los que definitivamente le vemos muchísimo futuro, ya no solo de lo que podamos recibir en América Latina como producto de las inversiones, sino de que también en esa balanza que hay entre América Latina y España y Portugal, también veamos cada vez más crecientes las inversiones que puedan hacer los latinoamericanos en esta región. Hay que entender que nuestras relaciones son históricas, son fuertes, son muy sensibles y que, bueno, América Latina también ha recibido muchos jóvenes que han tenido que salir de Europa o de España, que han llegado, siempre son recibidos con mucho cariño, con mucha estima y en esa dinámica yo creo que hay que ir generando también esos elementos de seguridad para los jóvenes que están emigrando de países, tanto del Atlántico, de allá para acá como de aquí para allá. Y por supuesto nosotros vamos a estar atentos a poder generar los espacios de discusión y de análisis y ojalá eso se convierta en verdaderas transformaciones normativas en nuestros países.